Listo. Bueno, entonces empecemos el seminario de hoy. Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo del horario, a todas y a todos. Bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias tecnopolíticas del hambre, estudios de ciencia y alimentación, organizado por el Instituto de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Pues hoy tenemos una invitada muy especial, Viridiana Hernández. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Viridiana es historiadora, terminó su doctorado en historia en la Universidad de California en Davis en el 2021. Ujú, em, y el día de hoy nos va a presentar algunos avances, digamos, de esta tesis doctoral que en este momento está en proceso de elaboración del libro con un título tentativo como Guacamole Ecosystems, Agriculture, Migration and Deforestation in 20th Century México. Entonces, bueno, estamos muy contentos, Viridiana, de tenerte acá. Digamos que tu tema Gracias. encuadra muy bien con algunas de las temáticas que hemos discutido en este seminario. Como te comentaba Viridiana, el año pasado, por ejemplo, tuvimos como invitado a Tim Lorek, que es una de las personas que hoy en día está junto contigo y otros académicos Mm. liderando como la exploración de nuevas narrativas en torno a la Revolución Verde, en un intento de descentrar geográfica y temporalmente aquello que hemos, digamos, llamado a partir de la década de los 60, ¿no? Lo que se llamó la Revolución Verde. Y creo que tu enfoque es muy interesante porque además de, pues, digamos, de lograr hacer estas descentraciones, llamémoslo así, también te enfocas en un tema muy poco explorado de la Revolución Verde, que es como ir más allá de los granos, ¿no? Generalmente el arroz, el maíz, etcétera, y concentrarte en un tema que además en Colombia ha sido en los últimos años muy polémico, porque nuestro presidente actual, siendo candidato, pues hizo un énfasis, ¿no? En promover, digamos, justamente el cultivo de aguacates. Ujú, eh, pero también pues lo han atacado por ciertos problemas, ¿no? Ecológicos, etcétera. Y bueno, no es un tema complejo, pero digamos que lo interesante en este caso es pues también ir más allá de las historias de, no sé, del trigo y del maíz y del arroz, y adentrarse en otros cultivos, lo cual también ha sido muy interesante en este seminario porque como también hablábamos, Viridiana, pues personas como Carolina, que ahora no la veo, pero bueno, generalmente ella está acá, una miembro del semillero que trabaja la historia también de las políticas de fomento del cultivo de cacao en Colombia, pues es ujú. otra temática que podría articularse muy bien con lo que tú estás haciendo. Entonces, bueno, estamos muy contentos de tenerte acá. Creo que tu trabajo pues es muy sugerente para como las temáticas y las problemáticas que nosotros tenemos en el semillero. También de nuevo, pues pensar qué es el desarrollismo, qué es la revolución verde, qué es el desarrollo agrícola, cómo conectar esto desde diferentes perspectivas. Obviamente nosotros le hemos puesto un énfasis un poco a los enfoques provenientes de la historia de la ciencia y la tecnología, pero entonces queremos saber un Ujú. poco también cómo tus enfoques, tus diálogos historiográficos y teóricos. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar acá, Viridiana, y bienvenida a este seminario. Muchas gracias por esa muy generosa presentación. La verdad es que estoy muy contenta de poder estar ahorita compartiendo con ustedes un pedacito de mi investigación y de esta tesis ahorita, pero que se está convirtiendo en libro. Particularmente discutir la Revolución Verde me emociona mucho en un grupo así nutrido y que comparte los intereses que yo tengo. Las diapositivas se ven bien, ¿verdad? Solamente perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Estefa, por esa muy generosa presentación. Gracias a todos los organizadores de este evento por invitarme a compartir un poco de mi trabajo en el semillero. Como les decía, para mí es un placer, es una oportunidad invaluable poder discutir este tema con gente que comparte estos mismos intereses temáticos. Bueno, pues a primera instancia, ya lo mencionaba Estefan, pero a primera instancia las conexiones entre la producción aguacatera y la revolución verde parecen muy sutiles, pero yo argumento que no lo son.
En términos generales, la historiografía entiende por revolución verde el modelo agrícola basado en la producción de monocultivos por medio de agroquímicos, maquinaria pesada, sistemas de irrigación y semillas de alto rendimiento. En México, mayoritariamente de maíz y de trigo, y cuya difusión en el continente americano se dio de norte a sur a lo largo del siglo XX. Pero yo apelo más bien a la pluralidad del concepto, la variabilidad de las experiencias que definen a la Revolución Verde en distintas localidades. Extender el análisis a realidades rurales y cultivos más diversos enfatiza cómo se materializaron los ideales transnacionales de modernización y desarrollo en entornos locales específicos. Con este propósito, hoy les quiero hablar de la relación entre la Revolución Verde en México y el surgimiento de la industria de aguacate en el estado de Michoacán. Pero antes de discutir este proceso, permítanme contarles un poquito de la historia misma del aguacate que yo personalmente encuentro fascinante. Pues bien, al ser una estructura con semilla que se desarrolla del ovario de una planta floral, el aguacate es una fruta. Es una de las frutas más antiguas en la historia de la humanidad. De hecho, los antropólogos consideran que la forma y tamaño del aguacate es producto más de su relación con la megafauna de un pasado remoto que con la especie humana. Al encontrarse desprotegidas, las semillas de aguacate dependen de las toxinas amargas que liberan para evitar ser dañadas durante la digestión. La pulpa de aguacate también contiene laxantes que aceleran el viaje de la semilla a través del tracto digestivo para reducir posibles daños debido a los ácidos gástricos. Solamente la megafauna de la prehistoria, como los gliptodontes, hubieran sido suficientemente grandes para tragar la fruta con todo y semilla. Y en este proceso hubiesen ayudado a la dispersión del aguacate en una cama fertilizante de heces. Con esta posible forma de propagación, los arqueólogos especulan que el aguacate llegó a la zona cultural de Mesoamérica, que se extiende desde el Valle Central de México hasta la parte norte de Centroamérica, y llegó a esta región, más o menos estiman los antropólogos, en el Pleistoceno. Con esta posible forma de propagación, arqueólogos especulan que el aguacate, como decía, llegó a Mesoamérica en el Pleistoceno, pero cuando los humanos arribaron al continente americano hace alrededor 13,000 años, se convirtieron en un importante vehículo de dispersión del fruto. La más antigua evidencia del consumo humano de este fruto se encontró aquí, en la cueva de Coxcatlán, en el valle de Tehuacán, en Puebla, de donde arqueólogos han hallado semillas de este fruto que datan entre 7,000 a 10,000 años de antigüedad. No existe un registro exacto de cuándo o dónde los humanos comenzaron a seleccionar las mejores semillas de aguacate para ser cultivadas. Este proceso constituye propiamente la domesticación de la planta. Sin embargo, sí es muy probable que el aguacate haya pasado por un elevado proceso de selección en el Valle de Tehuacán. Los expertos también han encontrado semillas de aguacate en distintas áreas de Mesoamérica que parecen haber partido de la cueva de Coxcatlán. Un indicador de temprana dispersión es el hallazgo de semillas de aguacate en el Valle de Oaxaca, alrededor de 215 kilómetros al sur de Tehuacán. Los expertos estiman que las semillas son de 1,200 años de antigüedad. Son similares en tamaño y forma a las encontradas en Tehuacán, lo que sugiere que gente de Coxcatlán seleccionó y llevó semillas de aguacate a Oaxaca a través de la extensa red de comercio de Mesoamérica. Los mayas también cultivaron aguacate. Desde el sur de México hasta el poniente de Honduras y El Salvador, los mayas incorporaron dicho fruto a su cultura no solo como fuente alimentaria, sino como parte de su mitología. La cultura maya creía en el renacimiento de los ancestros en forma de aguacate, en forma de árboles frutales, entre ellos el aguacate, por lo que plantaban árboles frutales alrededor de sus hogares. De esta forma, introdujeron el árbol de aguacate a milpas y huertas. El árbol de aguacate también figura en la iconografía maya. La tumba del rey Pacal, en el Templo de las Inscripciones en Palenque, contiene fantásticas imágenes esculpidas en la lápida que identifican a los ancestros del rey. Detrás de cada una de estas imágenes se aprecia la presencia de árboles frutales. De acuerdo con los estudios de la arqueóloga Linda Schelle, el árbol del cual parece colgar un fruto en forma de pera que se ubica detrás de la imagen de la dama Kang Inc., abuela de Pacal, representa el árbol de aguacate.
Otra área de importante cultivo antes de la llegada de los europeos fue en Sudamérica. La evidencia arqueológica registra semillas de aguacate en la costa peruana que datan de 1500 años antes de la era moderna. Una cultura ecuatoriana presumiblemente transportó el aguacate desde el sur de México hasta el norte de Perú. El cronista español Garcilaso de la Vega mencionó en sus comentarios reales de los incas, publicados en 1605, que los aguacates no eran cultivados en Perú mucho antes de la llegada de los españoles. De la Vega afirma que Tupac Inca Yupanqui llevó el aguacate a Cusco desde un lugar en Ecuador habitado por el grupo nativo de los Paltas, en la provincia de Cañari. Una vez en el Valle de Cusco, el nuevo fruto fue nombrado palta. Los botanistas reconocen 3 variaciones de aguacate: la Persea americana drimifolia, que es el mexicano; la Persea americana variación guatemalensis, que es el guatemalteco; y la Persea americana mil, variación americana, que es el antillano. Cronistas españoles mencionan estos 3 tipos de aguacate en sus textos. La primera referencia europea a esta fruta pertenece al explorador Martín Fernández de Enciso, quien en su Suma Geográfica de 1519 expresó que lo que hay dentro es como mantequilla, tiene un sabor delicioso y deja un gusto tan blando y tan bueno que es maravilloso. Fray Toribio de Benavente también mencionó la fruta en su Historia de las Indias de la Nueva España y de Memoriales en 1542, aunque no la describió a detalle. Fray Bernardino de Sahagún, por el contrario, realizó una minuciosa descripción de los 3 distintos tipos de aguacate en su Historia de las Cosas de la Nueva España en 1547. Conquistadores, encomenderos y viajeros introdujeron el aguacate a Europa a inicios del siglo XVII, desde donde se dispersó al resto del mundo. Durante el periodo colonial, el aguacate figuró en platillos tradicionales de origen prehispánico, como el guacamole, que ha prevalecido hasta tiempos modernos. De hecho, la palabra guacamole proviene del náhuatl, siendo aguacatl, aguacate, y moli, salsa. Hablemos ahora sí de los inicios del cultivo comercial del aguacate. En el siglo XIX, campesinos de Michoacán, que es ahora la región del mundo que más aguacate produce cada año, ya cultivaban la fruta con fines comerciales. Sin embargo, el aguacate no era tan dominante en el mercado regional como el café, la alfalfa, el plátano, el limón o la naranja. Aun cuando no era emblemático de la cocina michoacana, la fruta figuraba en algunos pocos platillos tradicionales de este estado desde finales del siglo XIX. Vicenta Torres de Rubio, la primera mujer en publicar un recetario en México en 1896, mencionó este fruto en su Manual de Cocina Michoacana, en el que incluyó 4 recetas con aguacate. 3 de ellas eran variaciones de aguacates rellenos, de sardinas, de picadillo de res, de nogada. La 4ª y última receta con aguacate era el legendario guacamole. A diferencia de la actual franja aguacatera michoacana, en 1895 el aguacate era cultivado en varias localidades del estado, excepto en la costa, donde las altas temperaturas impiden su cultivo. De conformidad con datos de la Secretaría de Fomento, a finales del siglo XIX, Michoacán figuraba entre los lugares 10 y 12 entre los estados productores en México de aguacate. Puebla lideraba la lista. Cabe enfatizar que el cultivo de aguacate en Michoacán se realizaba en milpas campesinas para dar sombra en realidad a otros cultivos de maíz, tomate, café, plátano, durazno y naranja destinadas al mercado doméstico. Su cultivo no era muy laborioso en ese momento. Generalmente se cultivaba en milpas que recibían buena precipitación de temporal y los campesinos cortaban las hierbas que crecían alrededor de los árboles, fertilizaban los suelos con composta y heces de caballo y causaban incendios menores en los alrededores para que el humo previniera plagas. La producción industrial de aguacate pronto cambió estas prácticas. Es muy difícil entender el surgimiento de la industria aguacatera en Michoacán sin considerar a su homóloga de California, en Estados Unidos. La transición de policultivo en milpas a huertas comerciales de aguacate Hass en México es una transformación agrícola que tuvo lugar en 2 diferentes regiones de América del Norte, el sur de California y México Central. En los últimos 30 años del siglo XIX, agricultores de California establecieron las primeras huertas de aguacate en los Estados Unidos con variedades traídas de México y Guatemala por horticultores y comerciantes. Inicialmente, los agricultores estadounidenses, al igual que los michoacanos,
Plantaban árboles de aguacate como cortinas naturales para disminuir los estragos de las heladas en los cultivos y evitar la erosión en el suelo. También por fines ornamentales. No obstante, a partir de la última década del siglo XIX, los horticultores norteamericanos comenzaron a interesarse en las oportunidades que el fruto podría tener en el mercado estadounidense. Juan Murrieta, uno de los más ávidos promotores de la fruta en Estados Unidos, contactó en 1892 a un empleado del banco Wells Fargo, ubicado en la ciudad de Atlisco, el señor Fuentes. A través de dicha conexión, Murrieta importó varios canastos de aguacate provenientes de la ciudad poblana. En su huerta plantó varias semillas y repartió otras tantas entre sus amistades. De estas semillas surgió la primera variedad californiana, nombrada en su honor, el aguacate Murrieta Green. Todas las variedades de aguacates en Estados Unidos encuentran su origen en material genético de plantas extraídas de Latinoamérica, el plasma germinal. Acompañando a Murrieta hubieron otros pocos casos de experimentación con el aguacate en California sin mayor éxito comercial. Sin embargo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o USDA por sus siglas en inglés, jugó un papel central en la formación de la industria aguacatera californiana. Primero, envió agentes exploradores a las más prolíficas regiones de cultivo de aguacate en misiones diplomáticas de intercambio agrícola en México, Centro y Sudamérica, buscando plasma germinal de distintas variedades que pudieran ser mejoradas, es decir, adaptadas para su cultivo en el suelo estadounidense. En segundo lugar, la USDA estratégicamente impuso cuarentenas en frutos provenientes de América Latina. La cuarentena o prohibición a la entrada de aguacates de México y Centroamérica facilitó a los productores californianos abastecer el mercado estadounidense que apenas estaba empezando en los primeros años sin el inconveniente de enfrentar competidores externos. Estas dos prácticas, importar plasma germinal extraído de América Latina y simultáneamente prohibir la importación de la fruta proveniente de dicha región, fueron enormemente benéficas para el surgimiento y consolidación de la industria de aguacate en California. Como parte de las exploraciones agrícolas, en 1911, Carl Schmitt, quien trabajaba para un vivero comercial en Altadena, California, fue enviado a México para recolectar semillas de aguacate. Schmitt envió 41 selecciones, entre las que figuraba el aguacate fuerte. Los californianos llevaban ya algunos años experimentando con el cultivo de este fruto. Uno de sus mayores problemas era la falta de uniformidad en el producto. Cada semilla de aguacate contiene un código genético específico para cada árbol, de tal forma que al plantar 2 semillas obtenidas del mismo fruto, los productores no tenían una garantía de que los frutos guardarían semblanza con el árbol que les dio origen. Como sabían los californianos, la falta de certeza y homogeneidad en un producto dificulta posicionarlo en el mercado. Para evitar la variabilidad genética y al contar con germoplasma de diferentes tipos latinoamericanos, los agricultores de California comenzaron a propagar plantas con características más deseables al tomar los cortes de las ramas jóvenes y atarlas al tronco del árbol a modificar. Esta técnica se conoce como injerto, que no es más que la unión de tejido vegetal viviente, injerto y portainjerto, de tal manera que crecen y se desarrollan como una sola planta. El injerto hizo posible el cultivo uniforme del aguacate y la homogenización del producto, primero en California y luego en el mundo. En la euforia del fitomejoramiento, cultivo y comercialización del aguacate, el cartero y horticultor amateur del sur de California, Rudolf Haas, cruzó variedades de aguacate guatemalteca y mexicana en la huerta de su hogar. Haas se topó con una nueva variedad cuando el injerto del aguacate fuerte falló, pero el tallo guatemalteco prevaleció y dio un nuevo fruto en su lugar a finales de la década de 1920. Debido a su sabor, tamaño, textura, vida de anaquel, pero principalmente al elevado número de frutos cosechados por cada árbol, la variedad de Rudolf Haas hoy en día es la más consumida en el mundo y lleva su nombre. Organizaciones de productores de aguacate en Estados Unidos como Calavo y la California Avocado Association dinamizaron la comercialización del aguacate Hass en el mercado californiano a partir de los años 30. El mercado estadounidense no era el único con apetito por aguacate. En México, los aguacates de las variedades Criollo, Fuerte y Pagua experimentaban también un incremento en la demanda.
De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura de México, entre 1935 y 1938, solo en esos 3 años, el total de producción nacional de aguacate se incrementó en un 46%. Ahora bien, los primeros años de la década de los 40 fueron cruciales en materia agrícola para México. Los ideales de modernización probablemente nunca fueron más importantes para el Estado que en la década de 1940. En 1943, el gobierno mexicano acordó con la Fundación Rockefeller crear la Oficina de Estudios Especiales, dependiente de la Secretaría de Agricultura. La Oficina de Estudios Especiales era un organismo semiautónomo parcialmente financiado por la Fundación Rockefeller para promover la innovación científica y tecnológica para la producción de alimentos y fomentar la instrucción de jóvenes científicos mexicanos en las ciencias agrícolas. En trabajo conjunto, el gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller lanzaron el Plan Agrícola Mexicano, con la convicción de que los métodos, y aquí estoy citando, con la convicción de que los métodos científicos modernos podrían mejorar sustancialmente la calidad y cantidad de granos básicos en México como maíz, frijol y trigo, y dichos mejoramientos, aunados a avances en el manejo de los suelos, contribuirían a mejorar la salud y economía mexicanas, dijo el secretario de Agricultura. A través de la Oficina de Estudios Especiales, la Fundación Rockefeller introdujo un nuevo paquete de tecnologías que involucró el monocultivo mecanizado a gran escala de semillas de alto rendimiento dependientes de agroquímicos. La segunda revolución del siglo XX en México nacía, que es la Revolución Verde. En Michoacán, la colaboración entre la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano introdujo, a través de la Comisión Hidrológica de la Cuenca del Tepalcatepec, una muestra de 30 semillas de maíz de alto rendimiento al Valle de Apatzingán, en Michoacán, en 1951. Las comisiones de cuencas hidrológicas tenían el objeto de expandir la producción y disminuir la importación de granos en el país a través de la creación de zonas agrícolas de riego. En suma, la Comisión del Tepalcatepec modificó significativamente el contexto ecológico y social de la región. Aunque las obras públicas mejoraron las condiciones de vida de los michoacanos en términos de educación, salud y vivienda, a través de la creación de escuelas, hospitales, alumbrado y caminos públicos, hubieron diferencias entre las poblaciones indígenas y las no indígenas. A través de los trabajos de la comisión, el Estado confiaba en que los agricultores del Valle de Apatzingán y Tierra Caliente incrementaran la producción de cultivos de exportación y con este fin invirtió en la infraestructura agrícola que facilitara dicha labor, como la imagen de la izquierda. Por otro lado, se esperaba que los campesinos, mayoritariamente indígenas, que habitaban la meseta purépecha, accedieran a servicios de educación básica y adoptaran el sistema de propiedad privada, como se ve en la imagen derecha. En este sentido, los recursos federales se destinaron a proveer servicios que mejoraran las condiciones de vida de dicha población, pero no se promovió su incorporación como agricultores en el mercado doméstico o internacional. El Estado modernizador mexicano buscaba que los campesinos purépecha en realidad se tornaran ciudadanos del Estado-nación, no tanto en pequeños productores. En el corazón de estas políticas estaba la consolidación del Estado, sus ideales de modernización y el reajuste conceptual del lugar que el campesino debe tener en el proyecto nacional. Michoacán comenzó a producir aguacate Hass a finales de la década de 1950, precisamente cuando los agricultores de café y algodón del Valle de Apatzingán, beneficiados por las obras de la Comisión del Tepalcatepec, y empresarios venidos de otros estados, decidieron diversificar sus inversiones e introdujeron las primeras varetas o yemas de aguacate Hass a la región a través de conexiones que tenían con brokers estadounidenses y agentes de la California Avocado Society. Como regiones productoras de aguacate en el país, Michoacán, Puebla y Veracruz tenían siempre una importante presencia de intermediarios estadounidenses, sobre todo los que estaban trabajando en el programa de agrícola mexicano. En algunas ocasiones, los agricultores mexicanos y los brokers norteamericanos entablaron relaciones de amistad. Tal fue el caso de Leoncio Marroquín y Carter Barrett, miembro honorario de la California Avocado Society, que en 1963 escribió para el anuario de la sociedad un artículo en español en el que explicó paso a paso cómo practicar el injerto de aguacate, cómo determinar dónde establecer una huerta y cómo administrarla. El texto de Barrett fue el primero en español en la citada publicación
y al concluir señaló que estas experiencias son dedicadas a mi amigo, el licenciado Leoncio Marroquín, en Morelia, Michoacán, por Carter Barrett, con gran admiración por su paciencia. Aquí tenemos varios científicos estadounidenses que formaban parte del programa agrícola mexicano, entablando relaciones con productores locales en México, incluso cuando no formaba parte del contexto de la Revolución Verde. Pero su presencia permitía tener este tipo de interacciones e intercambio tanto de conocimientos y saberes como de semillas. Después de los agricultores y empresarios, una segunda ola de productores surgió en los años 60, cuando abogados, médicos e incluso empleados forestales establecieron huertos comerciales en Michoacán. Esta composición un poco ecléctica o atípica de agricultores se debe a las restricciones económicas que impone el cultivo del fruto. Una vez plantado, el árbol puede tomar 4 o 7 años para poder dar fruto de calidad comerciable. Durante este periodo, de manera adicional a la inversión inicial en las yemas de aguacate Hass, el agricultor debía limpiar el área o deforestarla para poder convertir esas tierras en una huerta comercial de aguacate. Debía invertir en pesticidas, fertilizantes y mantener el suelo irrigado. No obstante, también hubieron pequeños agricultores que incursionaron en el cultivo de aguacate a través de las instituciones del Estado y resignificando el propio discurso oficial, como la festividad del Día del Árbol, por ejemplo. En 1891, Michoacán inició la celebración anual del Día del Árbol, en la que se abogaba por la protección de los bosques desde los centros urbanos como Morelia o la Ciudad de México, mientras que el Estado seguía otorgando concesiones a compañías y empresarios madereros para explotar los recursos forestales de la meseta purépecha, la región que produce actualmente el aguacate. En esencia, a través de dicha celebración, los bosques se buscaba proteger a los bosques tanto de la tala excesiva de la industria maderera como de la denominada sobreexplotación campesina. Con el argumento de reforestar la meseta purépecha durante la década de 1960, los agricultores michoacanos comenzaron a pedir de los viveros estatales árboles frutales. Las solicitudes de los años 60 eran de lo más variadas. Iban desde 3 árboles de aguacate para plantar en una comunidad, en una pequeña comunidad, hasta 500 matas de aguacate injerto para Ario de Rosales. Es claro que la especificidad de la última solicitud probablemente iba más dirigida a establecer una huerta comercial que a reforestar la localidad. Una tercera ola de aguacateros surgió 20 años después, de la mano de campesinos y ejidatarios, los últimos en incursionar en la industria. Antes del surgimiento de la franja aguacatera, la meseta purépecha estaba cubierta de bosques de pino y encino, y la vida cotidiana de sus pobladores, mayoritariamente de origen indígena, se relacionaba con los bosques que ellos llamaban hogar. El trabajo de artesanías en madera, la operación de pequeños aserraderos y talleres, pero también la obtención de madera para prender sus fogones y ocote para alumbrar los hogares. Si bien la meseta comenzó a ser deforestada desde la época porfiriana a finales del siglo XIX, con su creciente demanda de madera para la construcción ferroviaria, los bosques seguían siendo parte central de la vida campesina en Michoacán. La transformación de un área forestal en una región dedicada a la agricultura comercial modificó por completo el paisaje de la meseta purépecha y la vida diaria de miles de personas en la región. No solo ha sido sustancialmente reducida el área boscosa, sino que las variedades nativas del aguacate en Michoacán han desaparecido y los mantos acuíferos se están agotando. La franja aguacatera ahora es dominio absoluto del injerto californiano Hass. Una vez que Michoacán satisfizo la demanda doméstica de aguacate, los productores buscaron nuevos mercados donde posicionar su producto. Canadá y Japón figuran entre los primeros consumidores internacionales del aguacate Hass de México. Cuando México buscó exportar la fruta también a Estados Unidos, se enfrentaron con la cuarentena que había sido impuesta por la USDA desde 1914, debido a una supuesta plaga en el árbol mexicano. La cuarentena fue mantenida incluso tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994. Los michoacanos lograron exportar aguacate Hass a algunas regiones de Estados Unidos hasta 1997, cuando la USDA certificó que el árbol mexicano cumplía con los requisitos fitosanitarios y la cuarentena fue levantada muy a pesar de la enérgica oposición de los productores de California.
El auge del aguacate ha modificado el contexto natural y social de Estados Unidos y de Michoacán. Ahora es fácil encontrar el prehispánico guacamole a lo largo y ancho de la Unión Americana. En México, la meseta purépecha es ahora la tierra del aguacate y este fruto es la fuerza económica de la región. La industria aguacatera ha creado un intrincado y complejo conjunto de resultados como deforestación acelerada y pérdida de biodiversidad. No obstante, es imposible negar que también ha elevado las condiciones de vida de muchos campesinos y pequeños productores y les ha dotado de mayores oportunidades al conectarlos con un pujante comercio mundial aguacatero, al elevadísimo costo del deterioro acelerado de su entorno ecológico y el reajuste de las relaciones de poder en lo local. Ok, ahora sí. Una vez que exploramos a grandes rasgos la historia transnacional de la franja aguacatera en Michoacán, para que no me corran de este seminario, me gustaría discutir un poco con ustedes qué tan útil es seguir utilizando el término revolución verde como categoría de análisis para entender otros procesos como el surgimiento y expansión de la franja aguacatera michoacana. La revolución verde enfrenta una paradoja. Es un modelo agrícola que fue exportado por los Estados Unidos bajo criterios políticos y científicos muy uniformes. Sin embargo, la Revolución Verde se vivió de forma diferente de localidad a localidad en función del entorno sociopolítico y ecológico de cada contexto. Así, el estudio de la Revolución Verde se encuentra entre lo transnacional y lo regional. Por trascender las fronteras del Estado-Nación desde diferentes aristas, la Revolución Verde se tuvo desde los 70 y hasta finales del siglo XX como un modelo del norte global aplicado de manera más o menos semejante en distintos espacios del sur, generando más o menos los mismos resultados: mayor producción de granos y acrecentamiento de disparidades sociales. Por ello, conceptualmente, la Revolución Verde fue entendida como un fenómeno global cuya aplicación en espacios concretos no imbuía mucho análisis. Pero la historia ambiental nos puede aportar otra perspectiva. Si nos centramos en la forma en la que las innovaciones agrícolas incidieron en espacios ecológicos específicos y en cómo esos espacios reajustaron las expectativas de los agentes humanos, es decir, desde las herramientas metodológicas de la historia ambiental, la Revolución Verde se deja ver en realidad como muchas revoluciones. El surgimiento de la industria aguacatera en Michoacán cuestiona la premisa de que la Revolución Verde se materializó en México exclusivamente como un modelo agrícola impuesto desde arriba por las políticas imperialistas de los Estados Unidos y los anhelos modernizadores del Estado mexicano. En la meseta purépecha de Michoacán, el modelo de producción de un monocultivo de alto rendimiento, el aguacate Hass, también se negoció. Como señala la antropóloga Louise Stanford, la primera oleada de producción de los años 50, los empresarios aguacateros de Michoacán empezaron a importar esquejes de aguacate Hass de California, lo que dio acceso a los productores locales a variedades de aguacate mejoradas. Al injertar esquejes de Hass importados de California en patrones criollos nativos de Michoacán, los empresarios de Uruapan crearon en realidad un aguacate comercial auténticamente binacional. Asimismo, como vemos en espacios determinados, los discursos institucionales modernizadores con base en los que se seleccionaron los entornos en los que se aplicaría el nuevo modelo agrícola fueron reconfigurados tanto por el contexto social como por el ecológico. Veamos el aspecto social aplicado a la realidad michoacana. Los trabajos de la Comisión del Tepalcatepec, a través del cual se introdujeron las nuevas tecnologías para el cultivo de semillas de maíz de alto rendimiento, se enfocaron principalmente en el Valle de Apatzingán en Michoacán, que es una localidad agrícola por excelencia. De esta forma, las élites científicas y burocráticas buscaban hacer del agricultor de Apatzingán un agricultor de gran escala y del campesino de la meseta purépecha un ciudadano del Estado-Nación. Como revelan las peticiones de árboles dirigidas a los viveros de Michoacán desde la década de 1960 por campesinos en la meseta purépecha, los michoacanos se apropiaron de los discursos modernizadores del Estado, por ejemplo, de las campañas de reforestación del Día del Árbol, para solicitar árboles frutales cuyo cultivo en la meseta los posicionaría como productores. Veamos ahora el aspecto ecológico. En los bosques de la meseta purépecha no se promovió fuertemente la renovación de tecnologías porque la agricultura de ladera dificulta la mecanización que requiere la agricultura intensiva del maíz, por ejemplo. Asimismo, el Estado buscó la reforestación de la serranía
por ser tributarios al sistema hidrológico sobre el que se basa la producción agrícola del Valle de Apatzingán. Es decir, los bosques de la meseta debían protegerse por ser esenciales para la agricultura intensiva de la cuenca baja, no con el propósito de preservación en sí mismo. No obstante, las condiciones edáficas, los niveles de promedio de precipitación pluvial, el clima templado y la altitud de los bosques de pino y encino de la meseta purépecha son todas condiciones ideales para la increíble producción de aguacate que la región ostenta todo el año, posicionándola como el mayor productor de aguacate Hass en el mundo. La producción anual de esta región de Michoacán en México representa 30% de la producción global en promedio. El surgimiento de la industria no puede entenderse, pues, sin dos elementos esenciales. Primero, el contacto entre científicos, burócratas, agricultores y campesinos de mediados del siglo XX, cuya interacción permitió resignificar los discursos institucionales de renovación agrícola. Y segundo, el contexto ecológico de la serranía michoacana. Aunque la expansión de la franja aguacatera se aceleró a partir de la década de 1980, cuando ejidatarios y campesinos incursionaron con más fuerza en la producción de aguacate Hass para el mercado internacional, desde sus inicios en México en los años 40, la Revolución Verde también fue revolución para otros cultivos más allá del maíz y trigo. Reconceptualizar la Revolución Verde también a partir de las herramientas de análisis de la historia transnacional promueve, como defiende, por ejemplo, la doctora Diana Méndez, la separación del binomio de dominación y resistencia para mejor analizar la circulación de actores, tecnologías, semillas y conocimientos. En Michoacán, la circulación de agentes, innovaciones y saberes no solo se dio desde arriba, en las élites científicas e institucionales. Aunque no discutido hoy, los patrones de migración de retorno de michoacanos de Estados Unidos tuvieron un impacto directo en su incorporación al mercado internacional del aguacate como productores. Trabajando en los campos de cultivo de Estados Unidos, particularmente de California, los migrantes michoacanos obtuvieron los recursos económicos, pero también los conocimientos agrícolas para invertir en la agricultura intensiva de aguacate en Michoacán a su retorno. El surgimiento de la industria de aguacate en Michoacán también nos obliga a entender la Revolución Verde como un proceso de doble flujo y no solo de norte a sur. Originalmente, los paquetes de tecnología agrícola fueron diseñados para semillas híbridas de alto rendimiento que dependen de condiciones ecológicas muy particulares para su crecimiento. Las agencias internacionales que exportan los proyectos de modernización agrícola como la Fundación Rockefeller los llevaron intencionalmente a esas regiones donde las plantas se habían domesticado primero. Con el aguacate no fue así. Si bien el fruto es nativo de Mesoamérica, que no específicamente de Michoacán, sino de Puebla, nunca fue la intención de los científicos ni agricultores estadounidenses que el injerto californiano Hass se convirtiera en uno de los frutos de exportación por excelencia de la agroindustria mexicana. El cultivo y las campañas publicitarias de aguacate Hass en Estados Unidos fueron promovidas en el siglo XX por agricultores de California para su propio beneficio. Irónicamente, fueron esos mismos productores californianos que en la década de 1950 comenzaron a posicionar esquejes de aguacate Hass en Michoacán, los que 40 años después, en 1994, se opusieron a la apertura del mercado estadounidense para la enorme producción michoacana. Ello no quiere decir que muchos actores norteamericanos en el mercado aguacatero no hayan encontrado una nueva forma de transformar su producción agrícola. Por ejemplo, Calavo, Mission, Freshpack y Del Monte comenzaron a establecerse en Uruapan, en Michoacán, tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio en 1994, y ahora estas compañías transnacionales son las que distribuyen alrededor del 30% de la producción michoacana. Desde la perspectiva transnacional, sin embargo, el cultivo y la comercialización del aguacate enfatiza cómo la Revolución Verde y la apertura de mercados reconfiguró relaciones de producción y consumo en la escala transnacional, no solo con flujos de norte a sur, sino en ambos sentidos. Finalmente, me emocioné, me excedí. Finalmente, de la historia del surgimiento de la industria aguacatera michoacana, podemos confirmar que en América Latina las instituciones protagonistas de la Revolución Verde sí fueron secretarías, universidades y centros de investigación. No obstante, otros medios de intercambio de semillas, tecnologías y saberes desde abajo también se dieron en las fases iniciales.
Es cierto, y es muy importante el actuar de instituciones como el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate, la CONAFRUT, el INCAFE, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Facultad de Agrobiología de la Universidad Michoacana, el Centro de Desarrollo Frutícola, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en fin, todas estas instituciones son muy importantes en la producción aguacatera michoacana. Sin embargo, su participación se intensificó a partir de los años 70. Estas instituciones no fueron agentes únicos de cambio. Como vimos, desde los 50 hubo acercamientos directos entre los productores. Ahora sí, en suma, en mi opinión, la Revolución Verde sigue siendo relevante como categoría de análisis para entender procesos más amplios de transformación agrícola con efectos sociales, económicos, políticos y ambientales diferenciados. En este sentido, las herramientas metodológicas de la historia ambiental y la historia transnacional nos pueden ayudar a entender la interdependencia entre tendencias globales y reconfiguraciones locales. Y por ello es que yo defiendo la idea de una pluralidad de revolución verde en la región latinoamericana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Viridiana, por esa presentación absolutamente fascinante y sugerente. Creo que tenemos una muy buena botana, como dicen allá en México, para empezar la Exacto. discusión, una abrebocas, como diríamos en Colombia. Entonces, nada, pasamos a las preguntas. Si quieren, hacemos un primer ciclo, unas 2 o 3 preguntas para que Viridiana las vaya contestando y así podemos hacer un par de rondas si les parece. No sé quién quiere empezar. Dale, Joel, buenas tardes. Aprovecho para Ya, saludarte. buenos días aquí, ya Buenos estamos todos días. desfasados en los horarios acá en México con todo el mundo, pero bueno, hola Viridiana, muchas gracias por tu Hola. presentación, me gustó mucho y yo escuchándote, no tuve oportunidad, no he tenido oportunidad de leerte, pero escuchando lo que presentaste ahorita, eh, me surgen dos dudas, ¿no? O sea, dos dudas respecto a esta última parte que estás lanzando la provocación sobre la Revolución Verde. O sea, si hay gente que haya defendido que el aguacate forma parte de la Revolución Verde, ¿no? Si existe alguna historiografía o algunos analistas que hayan incluido el aguacate en este proceso, en estos proyectos de Revolución Verde. Y, y entiendo todo lo que dices y estoy de acuerdo contigo en lo que dices sobre que la Revolución Verde pues ha sido un proceso de ida y vuelta y todo esto, y que el aguacate, la producción de aguacate, y la producción de aguacate tiene una historia que es más compleja, como lo que acabas de mostrar, de lo que podríamos decir de una revolución verde metida, si lo incluyéramos en la revolución verde, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿a ti te sirve? O sea, ¿te sirve metodológicamente utilizar la categoría? O sea, eh, es una pregunta que me surge porque digo, bueno, si no te sirve, pues no, ni la toques, ¿no? Pero a lo mejor te estás peleando con alguien o con una tradición de historia ambiental que incluye el aguacate en estas tradiciones y que justamente eso es lo que quisiera saber. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, güey. ¿Espero más preguntas o contesto Bueno, a si estas dos? quieres, ve contestando sobre, sí, si quieres, hagámoslo así, ve contestando sobre la marcha, si te parece. Perfecto, sí, muchas gracias. Joel, muchísimas gracias por estas dos fascinantes preguntas. ¿Estás en México entonces también? Bueno, hola, paisano. Bueno, en fin. Bueno, buenísimas preguntas. No, no hay historiografía que incluya al aguacate como parte de la Revolución Verde en la denominación tradicional de cómo entendemos la Revolución Verde. La Revolución Verde está prácticamente limitada a los granos, ¿no? Maíz, frijol, trigo, sí, granos. En México, principalmente maíz, trigo y algunas variedades de frijol. Entonces, no, en realidad esta es una aportación que yo hago. Yo defiendo la idea. Hay otras personas que también trabajan con la pluralidad. Por ejemplo, Tim Lorek es uno de ellos que argumenta que hay que entender la revolución verde como una pluralidad de
modificaciones o de transformaciones agrícolas que afectaron a América Latina desde diferentes formas y diferentes enfoques. La razón, y esto está conectado con tu segunda pregunta, la razón por la que creo que la producción del aguacate forma parte de las transformaciones agrícolas que se detonaron con la Revolución Verde y que debería ser incluido en el análisis como tal, es porque al final del día, esta región, la meseta purépecha de Michoacán, no estaba planeada para ser una región de producción agrícola, sino de recursos madereros. Era una región forestal y se debía proteger por sus tributarios para el Valle de Apatzingán. Nunca se concibió como un lugar de producción agrícola. La única razón que explica ello, porque no era algo que buscaban ni los campesinos, ni el Estado, ni las élites locales. La única razón que explica que esta región en particular, que es serrana, se haya transformado en miles de unidades de producción comercial de aguacate, es la interacción entre los agrónomos que estaban siendo entrenados por especialistas de la Rockefeller Foundation, la interacción entre científicos estadounidenses que andaban recolectando material genético en esta región y que también estaban introduciendo las semillas mejoradas de maíz, por ejemplo, al Valle de Apatzingán, con empresarios locales y también con campesinos. Entonces, si desconectamos ese suceso, si aislamos por completo ese suceso de que había esta interacción y que estaban este intercambio de semillas, es muy difícil entender por qué el aguacate se produce en Michoacán y no en Puebla. O bueno, también se produce en Puebla, pero por qué la región por excelencia de producción aguacatera en México es Michoacán, la que más exporta aguacate Hass. Y también es muy difícil entender que sea el aguacate Hass el que se produce en esta región. Entonces, creo que esa conexión es vital. A mí me sirve además, me encantó la segunda pregunta porque es muy interesante, nos forza un poco a cuestionar la metodología que hacemos y cómo utilizamos los términos. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Yo no tenía idea que yo estaba trabajando de forma conectada con la Revolución Verde cuando empecé esta investigación. Yo concebía la industria del aguacate, sobre todo porque su expansión más importante, el auge, el pico, digamos, de expansión de la franja aguacatera en Michoacán sucede hasta los 80, que en realidad ya no hay como una conexión directa con los 50, 60 en la Revolución Verde. Entonces, la verdad es que yo no es un término que haya guiado mi investigación, ¿no? Presento esta parte de mi investigación como eso, como una parte que incluye el tema que yo investigo. En realidad, lo que yo hago es la historia ambiental de la conexión entre la franja aguacatera michoacana y la producción californiana y cómo defiendo el argumento de que las dos han estado conectadas desde finales del siglo XIX. Pero parte de esos procesos de conexión los cruzó la Revolución Verde y por eso creo que para mí es profundamente útil este término como categoría de análisis, porque la Revolución Verde y la historia ambiental en general nos permite establecer periodizaciones distintas, ¿no? Y a mí me ayuda a entender que el surgimiento de la industria aguacatera y el declive el surgimiento de la industria aguacatera en Michoacán y el declive de la industria aguacatera en California no son un proceso que se haya dado con el TLC, sino que con el Tratado de Libre Comercio, con NAFTA en Estados Unidos, ¿no? Sino con este acontecer que se ve reforzado durante la Revolución Verde, que se ve exponenciado durante la Revolución Verde. Entonces, no es una categoría de análisis que guíe mi investigación, que sea ese el eje rector, pero también es lo que me permite no obviar el contexto transnacional y las tendencias que cruzan no nada más a Michoacán, sino toda la región latinoamericana en conexión con un contexto global. Pero fascinantes preguntas, muchísimas gracias. Sí, adelante, Carolina. Gracias, Estefan. Buenos días. Buenos días, Viridiana. Hola, Carolina. Qué rico verte otra vez y escucharte. Igualmente. Mi pregunta está muy conectada a la que hacía Joel digamos que la primera es como, ¿por qué pensarlo en términos de revolución verde y no simplemente desarrollo agrícola? Pero entiendo que la explicación, y quiero que me lo repitas a ver si entendí bien, la explicación está dada por esa interacción con Estados Unidos. O sea, el hecho de que Estados Unidos esté involucrado ya deja ese rastro de que podemos pensar en una revolución verde. Quisiera saber si se puede reducir a eso o si estoy equivocada. Y la segunda es en términos de las cronologías.
Cuando tú estás Ujú, hablando aquí de esta revolución verde, es pensando en las mismas cronologías que ocurrieron, digamos, simultáneas con lo que estaba pasando con maíz, para lo que conocemos como revolución verde, o ujú, en este caso, cuando nos presentas como varias olas de producción aguacatera, esta ujú. revolución verde que quieres presentar para el aguacate anticipa o coincide o posterga ese inicio de la revolución. Gracias, Viridiana. No, gracias a ti. Voy a responder la primera pregunta y luego voy a intentar contestar la segunda, porque creo que no entendí muy bien si la segunda parte de la pregunta es si la producción de aguacate tuvo incidencia en la Revolución Verde en México. ¿Esa fue más o menos la segunda parte o la entendí mal? Eh, es como si se está simultánea a lo que estaba ocurriendo con la Ujú, Revolución Verde en México, pensando, digamos, en ujú. el maíz, ¿sí? Ya, Ujú. O sea, como que sí perfecto. estamos hablando, o sea, dices que estamos hablando de una pluralidad de revoluciones, pero entonces Ujú. esa pluralidad también está contemplando una pluralidad de cronologías si lo miramos desde el aguacate. Ya entendí. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, no creo que la interacción entre agentes estadounidenses y mexicanos sea la única razón para entender este proceso de renovación agrícola como parte de lo que conocemos como la Revolución Verde. La interacción en este caso en específico entre productores de aguacate en México y científicos y productores estadounidenses se da dentro del margen de la Revolución Verde en el sentido de que estos agentes estadounidenses estaban en México como parte del programa agrícola mexicano, como parte de todas las políticas que estaban siendo implementadas a raíz de la Revolución Verde en México. No era una interacción que se diera de forma independiente. Por ejemplo, cuando regresan los migrantes michoacanos a Michoacán después de trabajar como braceros o trabajadores temporales en los campos de California, esa conexión no es en realidad a raíz de la Revolución Verde, y sí es una conexión entre México y Estados Unidos y un intercambio de saberes y una apropiación de saberes de regreso a Michoacán. Lo que hace la interacción entre los científicos y los agrónomos mexicanos entrenados por científicos estadounidenses con productores y empresarios locales de Michoacán, parte, argumento yo, de la Revolución Verde, es que toda esta interacción se da como marco del programa que había sido acordado y que estaba siendo ejecutado por parte de científicos de la Fundación Rockefeller y el Estado mexicano dentro del programa de modernización agrícola. Entonces, esa es la conexión que yo encuentro. En cuanto a la periodización, sí, en este caso corren en paralelo. De hecho, la Revolución Verde en Michoacán, la presencia, digamos, el ejemplo más claro de cómo se vivió la Revolución Verde en Michoacán fue con la introducción de semillas de maíz mejoradas en el valle de Apatzingán y con los trabajos de la cuenca que se hicieron en la cuenca baja a través de la Comisión del Tepalcatepec. Esta introducción de semillas mejoradas en la parte baja de la cuenca, en tierra caliente, en Apatzingán, en Michoacán, es simultánea a la forma involuntaria en la que se empieza a formar la franja aguacatera en la parte alta, en los bosques. Y es simultánea porque cuando gente de la Sociedad de Productores de Aguacate de California estaban recolectando semillas y trabajando de manera accesoria con científicos de la Rockefeller Foundation en toda la modernización agrícola en Michoacán, llevaban también estas semillas mejoradas o este injerto californiano que es el CAS. Y lo estaban compartiendo con productores y empresarios locales. No compartiendo nada más así, sino la interacción entre los productores de California y los productores de Michoacán generó este intercambio. Pero es una historia que corre, digamos, en paralelo. No se desarrolla. No se desarrolla después, perdón. La expansión de la franja aguacatera en Michoacán en los años 80 y este boom que tuvo es ya cuando entran los campesinos ejidatarios a la producción y ellos empiezan entonces a expandir de manera acelerada la franja aguacatera, pero ese ya es, digamos, la última ola de producción, la que afianza la industria de aguacate en Michoacán. Y entonces, digamos, en ese caso, cuando estamos pensando en esta revolución verde del aguacate en México, Uh -huh. eh, lo debemos ver desde el momento en que este material vegetal es llevado a Estados Unidos,
eh, para mejorarse o del momento en el que los campesinos reconfiguran las prácticas agrícolas en México? Esa es una gran pregunta. Yo creo que la conexión con la Revolución Verde es en el momento intermedio, justamente cuando la semilla Hass es introducida a Michoacán. Porque en realidad cuando el material genético se extrae de Latinoamérica para hacer cruzas y fitomejoramiento en California, eso es un proceso que se vive en toda Latinoamérica y con diferentes tipos de cultivo. Para el aguacate Hass en particular, que es el que da surgimiento a la industria aguacatera en Michoacán, es justo el momento intermedio, cuando la semilla, en 1950, cuando la semilla, los esquejes de aguacate Hass, no la semilla, perdón, cuando los esquejes de aguacate Hass se llevan por primera vez a Michoacán y la adoptan justamente agricultores del Valle de Apatzingán, que a raíz de la producción que estaban teniendo en el Valle de Apatzingán, que era los precios del café habían disminuido por la sobreproducción, estaban buscando diversificar su producción con nuevos frutos y fue cuando empezaron a invertir en la producción de aguacate en la meseta purépecha. Y esta introducción es lo que marca esa conexión, ese momento, yo diría 1950, en la década de los 50 cuando se introduce esta presentación, esta variedad mejorada, perdón. Gracias, Carolina. Bueno, yo me voy a permitir meter la cucharada. Bueno, Viridiana, también muy interesante. Creo que abres varios temas que conectan muy bien con cuestiones que hemos discutido acá en este seminario. Veo que, digamos, tu aproximación teórica estás tratando de articular fundamentalmente dos grandes aproximaciones, ¿no? La historia, digamos, ambiental y la historia transnacional. Em, yo creo que, de nuevo, como conectando un poco con lo que preguntaba Joel, bueno, yo creo que al final también este término de la revolución verde, pues es algo que realmente fue acuñado en los 60 y se ha vuelto, ¿no? Como que va adquiriendo unas dinámicas propias y ya se volvió como un referente para organizar unas temporalidades, etcétera, pero que cada vez lo estamos problematizando más, pero de alguna forma sirve para como aglutinar ciertas aproximaciones y ciertas preguntas. Quizás no, yo lo vería más como una cuestión pragmática que como ¿no? como un sustento teórico. En todo caso, mi sensación es que muchas veces la Revolución Verde ha sido utilizada sobre todo también, primero como una descripción en el contexto también de la Guerra Fría, ¿no? Como Revolución Verde en contra de la Revolución Roja, aunque también eso es problemático, ¿no? Recientemente hay un libro justamente de la Revolución Verde en China, ¿no? O sea, Revolución Verde hubo en todas partes, o la modernización agrícola pues ocurrió en todas partes, eso no es una cuestión privativa, digamos, o del norte global o del capitalismo, etcétera, etcétera. Pero creo que generalmente utilizamos la Revolución Verde como un término para criticar unas cosas, ¿cierto? De hecho, yo creo que lo utilizan más los críticos del desarrollo que nadie más, y es como decir, claro, esta fue una imposición del norte global, y al final terminó, digamos, aumentando la pobreza, desplazando los campesinos que cultivaban cultivos de subsistencia, etcétera, etcétera. Y bueno, gran parte de esas críticas yo las comparto, pero también creo que terminan construyendo una narrativa un poco plana, ¿no? Donde se pierde la textura y la diversidad de aproximaciones, multiplicidad de actores, de negociaciones, de articulaciones, de resistencias, etcétera, etcétera. También creo que muchas veces la Revolución Verde se encaja en esto que, ¿no? Como este politólogo Scott llamaba high modernism, ¿no? Esta idea de tecnología y ciencia y tecnología, pero a gran escala, ¿no? Las construcciones de represas y cosas así. Pero al final también está esta otra tradición que también es propia del desarrollismo, y ya sea de izquierdas o capitalistas, que es a la pequeña escala, ¿no? Lo que otro historiador ha llamado la fascinación por eso, por lo pequeño, ¿no? Entonces, digamos que yo veo que este tema, digamos, a mí me parece perfectamente válido salirnos o proponer ¿no? otros granos, otros productos, digámoslo así, perdón, por fuera del arroz o el maíz o el trigo.
e incluso de centrar qué instituciones están ahí, ¿no? La Fundación Rockefeller es un actor que además llega en un momento dado. Yo estaba pensando en libros, bueno, que también pueden ser criticados, pero no sé si conoces este libro, por ejemplo, de Olson, ¿no? El Crossing Agrarians, de un poco cómo articula una historia también internacional o conectada quizás de cómo el New Deal después de la crisis económica y la crisis ambiental que ocurre en Estados Unidos termina conectándose con algunas de las reformas de Lázaro Cárdenas, o digamos, sí, de la re- ¿no? Como la nueva fuerza que toma la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas y cómo, digamos, hay un intercambio de ideas y de prácticas relativas a la modernización o a la reforma, Ujú, o bueno, a la transformación agraria, ¿no? Y conceptos muy latinoamericanos como, por ejemplo, fomento, ¿no? Fomento agrícola, antes de que existiera la palabra desarrollo, pues ya en los países latinoamericanos había secretarías o ministerios de fomento, ¿sí? Con lo cual yo creo que mi pregunta, bueno, me estoy acá alargando, perdón, mi pregunta es, historia, digamos, ambiental, clave, historia transnacional me parece clave, pero también la historia del Estado. Es decir, muchas ujú, veces cuando hacemos historia internacional o historia de eso, de la Revolución Verde o historia del desarrollismo, pareciera que los países supuestamente depositarios de esas ayudas técnicas, científicas, etcétera, fueran como un vacío epistemológico e institucional, ujú. donde no, como que no hubiera estados, y pues sí, claro que los hay, y sobre todo en América Latina, ¿no? Entonces, no sé si tú has, digamos, tratas también de, claro, es decir, lo has nombrado, ¿no? Lo has nombrado profundamente, un montón de instituciones, pero mirar como, no sé si has tratado de mirar también como una especie de etnografía el funcionamiento cotidiano de todas estas instituciones, expertos, y además hay expertos de diferentes niveles, ¿no? Al final del día, Ujú, cuando dices, bueno, este proyecto del Estado de modernización que está tratando de construir un ciudadano determinado y que al final tampoco puso tanto énfasis en el pequeño productor, pero está tratando de intervenir en la vida y en la forma de pensar de todas estas personas, y eso incluye una serie de, digamos, de funcionarios o de expertos de campo, extensionistas agrícolas, etcétera, que interactúan y también ujú. son agentes históricos, ¿no? Y que de alguna forma forman parte de ese ensamblaje que termina configurando estos procesos de modernización, en este caso, pues, del cultivo aguacatero. Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco con eso, si crees como un poco articular también, llamémoslo así, una nueva historia del Estado, quizás, no sé cómo Ujú. llamarlo bien, porque creo que podría encajar muy bien. Esa es mi primera pregunta. Y un poco que nos explicaras quizás mejor esa aseveración que hiciste de cómo el Estado modernizador mexicano está tratando de construir un ciudadano, pero no tanto eh, Ujú. un pequeño cultivador. Esas serían mis Sí, preguntas. sí, perfecto. Muchísimas gracias. Respondiendo a la primera, a mí me encanta, porque estoy además muy de acuerdo. Creo que al final del día el Estado juega un rol importantísimo. No es que sea un depositario nada más de la experiencia y las nuevas tecnologías que vienen importadas desde afuera, ¿no? También hay un proceso de negociación y de resistencia y también de apropiación, etcétera. Entonces, me encantaría explorar muchísimo más eso. Lo hago de cierta forma en la investigación, estoy trabajando en ello para el libro, pero yo lo primero que noté al explorar estas conexiones es qué Estado, quién es el Estado, ¿no? Porque por un lado están las instituciones locales y el actuar del Estado en Michoacán, de las oficinas locales en Michoacán, y por otro está la política agrícola nacional, ¿no? Y muchas veces esos intereses no nada más no están alineados, sino son mutuamente excluyentes en muchas ocasiones. Y entonces uno encuentra funcionarios públicos que tienen como diferentes cachuchas, ¿no? Son funcionarios públicos de día y madereros de noche, no literalmente, sino en algunos momentos de su vida, y van cambiando y crean una serie de dinámicas que vienen reguladas desde el Estado, pero a diferentes niveles, nacional, estatal, y luego esos mismos agentes van brincando. Hablo, por ejemplo, específicamente de Salvador Sánchez Colín, que es una persona fascinante al momento de discutir
la formación de la franja aguacatera michoacana, porque él es agrónomo, él fue agrónomo de educación, y luego hizo un posgrado en Estados Unidos, particularmente en la Universidad de Berkeley, en California, y luego en Florida, y básicamente trabajaba con árboles frutales. Ahí conoció del aguacatejas en California, de cómo se cultivaba y cómo se hacía, el injerto de aguacatejas en las variedades de criollo y verde, etc. Y luego él regresa a México y es nombrado director de Agricultura de la Secretaría de Agricultura en México, ¿no? A nivel federal. Pero luego se convierte en el director de la CONAFRUT, que es la Comisión Nacional de Fruticultura. Y desde ahí empieza él a apoyar completamente la producción de aguacate en Michoacán. Después de que el aguacate Hass, la variedad Hass, es introducida a la meseta purépecha, viene un impulso del Estado a través del INCAFE y a través de la CONAFRUT, dirigida en ese momento por Salvador Sánchez Colín, que había visto el retorno que genera el aguacate, la comercialización del aguacate en California, y que era agrónomo de entrenamiento y que entendía el contexto ecológico de Michoacán, conocía de los suelos, él tenía su propia huerta de aguacate en Ixtapan de la Sal, que está cerca de Michoacán, en el Estado de México. En fin, él empieza a fomentar entonces esta transformación del campesino en productor, del campesino purépecha en productor de aguacate. Él la fomenta. Luego, además de ello, se convierte en el director regional en México de la California Avocado Society. O sea, él trabajaba también con la California Avocado Society en California y era el representante en México de la California Avocado Society, después de que deja de ser el director de CONAFRUT. Y en su gestión como representante de la California Avocado Society, él buscó entablar aún más o reforzar los lazos entre productores michoacanos y californianos para tratar de eliminar las trabas del aguacate mexicano en el mercado estadounidense. Entonces, bueno, ahí vemos a través nada más de una sola persona cómo se mueve el Estado, primero federal, se transforma en algo local, las conexiones que establece a nivel transnacional. Pero esta es la historia de Salvador Sánchez Colín. En realidad, este es un momento en el que las instituciones, en los 50, los 60, las instituciones del Estado estaban justo fomentando una producción agrícola a gran escala, ¿no? Y el aguacate, ahí es donde se da el consumo de aguacate en México, se incrementa significativamente, porque antes de esto, en realidad la gente consumía variedades locales, había distintas variedades de aguacate en el norte, en el sur, en el centro, pero con la homogenización del aguacate Hass, que se da ya un consumo un poco más uniforme en México, en realidad esto se afianza por los 80, 90 y es justo por todo este andamiaje institucional que fomenta y facilita la producción y la distribución de monocultivos. Pero sí, definitivamente es una beta que tengo que explorar más. Estoy muy enfocada como en las transformaciones ecológicas, pero sin duda es imposible entender esto sin la contribución y la participación del Estado, pero siempre que con la mente clara en que la pregunta, creo yo, que debe ser constante es quién es el Estado y qué Estado, ¿no? Y qué rol estamos hablando aquí. Pero eso es una beta de estudio fascinante. Y eso embona con quién era, qué imagen o cómo conceptualizaba el Estado al campesino de la meseta purépecha en el momento de transformación y renovación agrícola en Michoacán. El productor de Apatzingán siempre fue claro que tenía que ser un productor de gran escala, pero el campesino de la meseta purépecha desde el siglo XIX, el Estado había estado buscando que los campesinos trabajaran la tierra en propiedad privada y que hubiera lotes perfectamente identificables. Lo que hizo el Estado mexicano durante la Revolución Verde en los años 50 fue distribuir este cercado de púas con el fin de establecer límites de propiedad privada en una región donde lo que se acostumbraba o la forma de uso y sí, utilización de la tierra era comunal, ¿no? Ejidataria o comunal, cualquiera de estas dos variaciones. Y la verdad es que no estaban. La agricultura de ladera es increíblemente complicada para la producción de un monocultivo a gran escala de grano, como el maíz o el frijol. Entonces, se buscaba que estos campesinos se mantuvieran con la producción moderada
moderada, perdón, de recursos maderables y forestales, pero protegiendo principalmente los recursos hídricos para el valle, ¿no? Entonces, el Estado mexicano se la pasó estableciendo vedas forestales que fueron discontinuas, porque los intereses locales, una cosa es lo que se planea, la planificación federal, y los intereses locales de Michoacán eran distintos. Entonces, había veda forestal a nivel federal, pero de todos modos había cerraderos clandestinos y había cerraderos que seguían, comunidades que seguían abasteciendo a cerraderos por concesiones que fueron establecidas desde el siglo XIX. Entonces, básicamente, el campesino en Michoacán tenía que mantenerse explotando de manera moderada los recursos forestales y practicando la agricultura de subsistencia con propiedad privada, dejar de hablar la lengua purépecha y hablar la lengua en español, y recibir educación básica. Por eso el Estado invirtió tanto en escuelas, hospitales, alumbrado público, caminos que conectaran estas comunidades, pero jamás en una infraestructura agrícola. Esa no era la intención del Estado en ese momento. El asunto de que llegara los esquejes de aguacatejas de la mano de agricultores de Apatzingán que estaban diversificando sus cultivos debido a la sobreproducción a raíz de la Revolución Verde, es lo que empieza la conversión de estos campesinos en productores de aguacate. Y entonces transitan de ser madereros a productores, a agricultores. Pero sí, no era el papel que el Estado había concebido para ellos. No, fascinante, además, muy buen ejemplo de cómo los proyectos estatales a diferentes niveles muchas veces también están llenos de contingencias, efectos no deseados, ¿no? Y terminan generando, pues, eso, como lo muestras muy bien, eh, vías alternativas, muy interesante. Bueno, perdón que me extendí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional? Yo me quedé pensando una cosa, Viridiana, que pensando también por ejemplo, en el trabajo de Carolina sobre el cacao, como que ya incluso en los 40 y los 50 había una preocupación justamente por la, digamos, homogenización de ciertas semillas del cacao, porque las hacía, a ver si entiendo bien, ¿no? A ver si digo alguna brutalidad, dices Carolina, porque las hacía muy vulnerables a ciertas enfermedades. Entonces, como que había un gran interés por la variabilidad genética que se encontraba en ciertas regiones, por ejemplo en Colombia, como una estrategia para, digamos, tener cultivos más resistentes a esos hongos y esas enfermedades que les podían dar. Entonces, no sé si como un poco el Hass pues termina siendo como un esfuerzo por producir un aguacate muy homogéneo. No sé si sufrió algún tipo de problema por esa misma homogeneidad, llamémoslo así. No sé si has visto algo al Sí. respecto. Sí, en realidad el aguacate Hass, bueno, el aguacate Hass en la franja aguacatera en Michoacán está sumamente protegido, tratado. Hay una plaga que lo afecta mucho, no a la fruta, sino al árbol, que es la del gusano barrenador, que va dañando el árbol y lo va haciendo que cada vez produzca menos aguacate porque se va como consumiendo por dentro de las ramas, etcétera. Y va haciendo que produzca cada vez menos aguacate y entonces el rendimiento disminuye significativamente hasta pues terminar de manera mucho más prematura con la vida productiva del aguacate, del árbol. Pero la fruta en sí no tiene una afectación. Eso en el caso de Michoacán, que el aguacate, repito, está tratado ya con soluciones muy establecidas, soluciones químicas muy establecidas y muy vigiladas además. Las huertas productoras de aguacate Hass en Michoacán están verificadas hasta el día de hoy por agentes de la USDA y tienen que cubrir un sistema de certificación que también demuestra mucho la inequidad, la desigualdad social y cómo agota no nada más la biodiversidad, sino también redefine las relaciones locales en lo social en estas comunidades, ¿no? Los productores de aguacate no son felices de que estén siendo auditados y que tengan que cubrir con ciertos requisitos y estén siendo verificados por agentes de la USDA en sus propias huertas.
Pero bueno, eso es en el caso de las huertas en Michoacán. Las huertas en California tuvieron muchísimos más problemas a inicios de los 2000 con la mosca de la fruta. Y esto es muy interesante porque no es algo, la mosca de la fruta no afecta de manera natural, no afecta significativamente al aguacate Hass, en particular a la variedad Hass. ¿Por qué? Porque la variedad Hass, cuando un fruto es afectado por la mosca de la fruta, genera inmediatamente un callo alrededor de esa área y deja de pasar el agua suficiente a esta porción pequeña de aguacate. No sé si alguna vez les ha tocado abrir un aguacate y que esté como seco de una parte, pero el resto de la carne esté rico. Generalmente es que a lo mejor tuvo una pequeña afectación de la mosca de la fruta, pero el aguacate genera este mismo callo para interrumpir el abastecimiento de agua y de azúcares, y entonces lo aísla y protege al resto de la fruta. Esto no pasaba con la producción de California a inicios del siglo XX, y los árboles, los frutos del aguacate Hass en California estaban siendo dañadísimos por la mosca de la fruta, y se preguntaban por qué. Y hay dos razones. Primero, porque los mismos investigadores de California que seguían trabajando con cultivos en México, no nada más en Michoacán, pero en México en general, tratando de crear variedades que se adaptaran mejor a los suelos y a la temperatura de California, que produjeran todavía mejores rendimientos, etcétera. Al momento de llevarse estas ramitas y material genético, ellos mismos estaban contaminando sus huertas en California de manera involuntaria. Pero en segundo lugar, las sequías de California impiden que el árbol tenga los suficientes recursos hídricos para poder fomentar este callo, interrumpir la irrigación de agua a la fruta, pero mantener el resto de la carne hidratada y con la producción de azúcar y grasas necesarias para que se madure, digamos, nada más con esta afectación. Cuando afectaba a un fruto, se afectaba la pieza completa. Y esto empezó a dañar muchísimas huertas en California, pero es debido a los ciclos de sequía en los que desde hace 20 años están atravesando los productores de California. Pero sí, la afectación es distinta, no nada más en función del fruto, porque el Hass es resistente a la mosca de la fruta, pero no a otras variedades, sino también en función del contexto ecológico. No afecta igual en Michoacán de lo que afecta en Chile, de lo que afecta en California, ¿no? Bueno, muy bien. Creo que Joel y después Carolina se animaron otra vez. Sí. Gracias otra vez. Bueno, sí, mi necedad con la Revolución Verde era principalmente porque justamente hay una crítica que surge hacia el uso de la categoría, ¿no? Para muchas cosas, como lo que explicó Estefan, ¿no? Y que se ha cuestionado para qué sirve esa categoría de Revolución Verde. Pero bueno, la pregunta va por otro lado. La pregunta es, ¿por qué Michoacán? O sea, creo que tienes todas las respuestas y que lo has dicho, ¿no? Pero me parece que tienes que ser más enfática de explicar por qué sucede esto en Michoacán y no en Puebla, por ejemplo. O Claro. sea, y me parece que tiene que ver con todos los proyectos que conecta con la pregunta que te hizo Estefan del Estado, con todos los proyectos de Lázaro Cárdenas, que era michoacano, y que le invirtieron una cantidad de dinero, y que muchos de estos funcionarios públicos que se hicieron dueños de tierras en esta región eran del gobierno de Cárdenas, ¿no? O sea, que obviamente le invertir y recursos del Estado para beneficio personal, ¿no? Entonces creo que se junta con estas dinámicas de expulsión de migrantes que regresan, que tienen las técnicas adecuadas, con la participación del Estado en el financiamiento de laboratorios de investigación en la región y no en otros. O sea, porque justamente en otros. Entonces creo que eso lo tendrías que enfatizar más para digo, como sugerencia, ¿no? Más que preguntas. Gracias. Muchas gracias. No, te lo agradezco muchísimo. Ahorita, antes de darte la palabra, Carolina, nada más quiero comentar algo. Estoy completamente de acuerdo. El Estado es importantísimo en que explique por qué la producción de aguacate Hass en la región purépecha es importante. Yo soy historiadora ambiental
Entonces también voy a jalar literalmente agua a mi molino, intelectualmente, no literalmente, perdón. Y sí, el Estado es importante, pero el Estado fue importante también en otras regiones. Michoacán no fue el único estado de la República en el que se intentó fomentar la producción de aguacate. También pasó con Veracruz y también pasó con Puebla. Claro, Cárdenas tuvo muchísimo que ver, era michoacano, él promovió los trabajos, él fue vocal de la comisión del Tepalcatepec, expresidente, formaba parte del consejo, digamos, que dirigía las obras, que autorizaba las obras, que canalizaba los recursos. Por supuesto que hay una irrigación de recursos federales importantísimas en Michoacán porque Cárdenas fue presidente de México y era michoacano. Y luego de Cárdenas estuvo como gobernador de Michoacán su hermano, y, o sea, es una dinastía cardenista en Michoacán. Entonces, eso lo explica. Sin embargo, explicaría solamente, defiendo yo, el surgimiento de la franja, no la expansión, ¿no? O sea, porque cuando la franja empieza a expandirse en los 80, pues sí, todo ese financiamiento ya, digamos, ya se había invertido en la comisión del Tepalcatepec, en los proyectos de irrigación, etcétera. Pero la franja se empieza a expandir hasta los 80 y ahí es donde yo defiendo, interviene el contexto ecológico de Michoacán en particular, principalmente la precipitación fluvial. Puebla no recibe la cantidad de lluvia que recibe Michoacán, Veracruz no recibe la cantidad de lluvia que recibe Michoacán. ¿Por qué es importante la lluvia? Porque este es un árbol sediento con ganas, toma muchísimos recursos hídricos y esa precipitación que pueda hacer posible producir el aguacate todo el año en Michoacán se debe a los recursos hídricos de Michoacán. Ojo, no estoy diciendo, quiero enfatizar además que esta producción no es una producción ecológicamente sostenible, es un monocultivo. Todos los monocultivos acaban con la diversidad, agotan los recursos naturales, erosionan el suelo, en fin, todos los efectos que ya sabemos que tiene. Y no estoy diciendo que Michoacán es un productor, el mayor productor de aguacate en México de una manera feliz y que es sostenible esta producción, no lo es. Tan no lo es que los mantos acuíferos de Michoacán se están agotando, el agua para beber de las comunidades aledañas es prácticamente inexistente, están generando ya muchísimos problemas en comunidades como Nuevo San Juan Parangaricutiro, perdón, lo siento, andar mezclando idiomas, pero porque efectivamente se están agotando los recursos hídricos. El hecho de que la franja, de que la industria de aguacate en México se haya establecido en Michoacán, sí, sin duda, tiene una intervención del Estado importantísima, pero que la franja se haya expandido tiene también una conexión con el contexto ecológico que no es el mismo que tienen otros estados en México. Pero sí, sin duda, y muchas gracias por el comentario y la sugerencia. Carolina, perdóname. Gracias, Viridiana. Mi pregunta va relacionada a esto último que estás mencionando y es sobre la transformación del paisaje. O sea, inicialmente en esa región, según lo que entendí, habían policultivos, pero también estaba la extracción forestal y ahora pues está el aguacate. Entonces, bueno, casi resumido, ¿no? En esa transformación del paisaje que hubo, el campesino a mediados del siglo XX no tuvo preocupación como por hacer cultivos mixtos, por mirar a ver cuál era como la ideología o la concepción del campesino al empezar a masificar esta producción de aguacate, sabiendo que los campesinos tienen una relación con su ambiente más ambientalmente sostenible que pensar en establecer este tipo de monocultivos. ¿Tienes como evidencias de como acciones locales de las comunidades campesinas para proteger ambientalmente la región? Muchas gracias. Los campesinos, los ejidatarios y campesinos que hicieron prácticamente este boom, esta expansión rápida, no la consolidación, pero sí la expansión de la franja aguacatera, llegaron ya de últimos hasta los 80. Entonces, cuando empiezan a cultivar aguacate, ellos ya sabían, ya veían, ¿no? El beneficio, la derrama económica que podía tener la producción de este monocultivo en su vida diaria. Por supuesto que las generalizaciones nunca son son un poco castillos en el aire y siempre hay gente que disiente y siempre hay gente que tiene otras conceptualizaciones de cómo interactuar con el contexto ecológico y en el caso de los campesinos también las hubo, ¿no? La generalidad, la mayoría de ellos vieron una posibilidad de derrama económica. Esta es una región, Michoacán en general, el estado,
es un estado que históricamente ha mandado mucha migración a Estados Unidos. Es uno de los estados que aporta más migrantes a Estados Unidos. Con la franja aguacatera y específicamente los municipios que producen aguacate, es la única zona de Michoacán que desde hace 20 años, la única región en Michoacán que desde hace 20 años ha experimentado un flujo de retorno. O sea, no nada más ya no se están yendo, sino que muchos están regresando. La derrama económica, vamos, es significativa, pero eso no quiere decir que estén ciegos a los efectos de largo plazo en términos ecológicos de estos municipios, ¿no? Y hay casos excepcionales, pero son excepcionales, la verdad, hasta ahorita. Uno de ellos es el municipio justamente del que estaba hablando ahorita, San Juan Nuevo Parangaricutiro. Este municipio empezó a exportar aguacate Hass a California en 1997, desde la no, perdón, a California no, a Estados Unidos, no a California, porque California siguió cerrado el mercado hasta 2007, 10 años después, pero bueno. Empieza a exportar aguacate Hass en 1997 y 3 años después, solamente 3 años después, dicen, esto no va a ser sostenible. No alcanzaron afortunadamente no alcanzaron a deshacer por completo los policultivos que tenían, que no era nada más agricultura de subsistencia, sino que también abastecían al mercado local, no doméstico, pero sí local. Mandaban muchos frutos a Uruapan, algunas veces a Morelia, y también tienen un aserradero. Ellos siguen trabajando con recursos maderables y recolección de resina. Ahí los ejidatarios tuvieron un consenso en el que dijeron, vamos a establecer esta cantidad de hectáreas, honestamente no recuerdo ahorita qué proporción del área total que tienen en ejido, pero vamos a establecer esta zona de nuestro ejido para la producción de aguacate Hass. El resto va a ser para la producción maderera, para el cultivo de frutos para el mercado doméstico y también agricultura de subsistencia. En este municipio, muchos ejidatarios también forman parte de puestos, de cargos públicos que tienen incidencia en el gobierno local del municipio, ¿no? Y muchos de ellos son comisarios ejidales y se van rotando. Es una comunidad en la que además históricamente han manejado una relación de consenso que ha tenido sus altibajos, pero que en general se han visto forzados a consensar casi todas las decisiones que han tomado como comunidad. ¿Por qué? Porque esta comunidad estaba establecida en lo que ahora es un volcán, el volcán de Paricutín. Cuando hace erupción el volcán en 1942 y el gobierno de Lázaro Cárdenas, precisamente sí era Cárdenas, lo reubica, no era Cárdenas como presidente, pero del hermano Cárdenas en el gobierno local. Los reubica, desde ahí ellos empiezan un ejercicio de consensar dónde vamos a estar reubicados, cómo vamos a reconstruir el pueblo, cómo vamos a hacer la plaza pública, cómo queremos que sea nuestra iglesia. Empiezan muchos a migrar a Estados Unidos, pero también a regresar. Es una comunidad que tiene una tradición de consenso debido a la emergencia natural, ¿no? Debido a la erupción del volcán Paricutín y a toda la reubicación que tuvieron que experimentar. Y esa misma tradición como de consenso fue la que facilitó que hubiera también consenso entre ellos cuando decidieron que no nada más iban a producir aguacate Hass para el mercado internacional, que ellos iban a diversificar su actividad, tanto produciendo como para el mercado doméstico, como siguiendo con la recolección de resina y la explotación moderada de los recursos maderables. Reforestaron la región con otros árboles de encino y pino local, originarios de esta región, para rehabilitar el ecosistema. Pero la situación de estos productores es extraordinaria y es excepcional todavía en el caso de Michoacán. Ahora, eso está cambiando. También hay que conceder que es muy reciente este fenómeno, ¿no? La expansión de la franja aguacatera en 1980. Yo era una niña, pues es un periodo muy breve. Y ahorita es donde ellos están diciendo, ya el área está muy deforestada. Muchos de ellos están ahora diversificando sus cultivos, están incursionando en el cultivo de las moras, no en la meseta purépecha porque no es un área ecológicamente sustentable o productiva para la producción de moras, zarzamora, berries, blueberries, arándanos, todo esto, pero sí en regiones aledañas. Okay. Gracias, Viridiana. Okay. Bueno, pues creo que podemos ir cerrando. ¿Alguien tiene alguna última pregunta así
alguna curiosidad, como por ejemplo, ¿por qué diablos se llama palta en Chile? Al aguacate, pero bueno, yo no sé. Pero si no, vamos cerrando, no sé, última oportunidad para salir de dudas. Vale. Sí, yo Sí. sí tengo una pregunta. Es que yo llegué tarde porque tenía problemas para conectarme. No sé si al inicio hablaste del libro que mencionaste ahorita que quieres incluir en el libro, o sea, vamos a esperar próximamente un libro tuyo. No sé si ya Ah, hablaste de eso. muchas gracias, Carolina. Sí, en el futuro. Estoy trabajando justamente ahorita en eso, en el libro, que está basado en mi tesis doctoral. Pero todo este tipo de ejercicios a mí me sirven muchísimo para poder hacer un libro que esté mucho más completo que la tesis doctoral, que no es, va a terminar siendo otra cosa, yo creo, muy distinta. Después de estas interacciones, yo me quedo siempre con muchísimas cosas que sé que son importantes y que no había visto, que no había considerado, que no había discutido a profundidad. Y por eso agradezco muchísimo todos estos ejercicios y la oportunidad de discutir con gente que también se interese de estos temas y que vea conexiones que para mí, y supongo que nos pasa a todos como investigadores, espero que no nada más a mí, ver conexiones que a veces son obvias, ¿no? O sea, pero que no las vemos porque estamos como, yo estoy metida en el árbol de aguacate y ya. Entonces, a veces me cuesta trabajo ver esto y agradezco mucho estas oportunidades. Pero sí, vendrá el libro próximamente. Ok. Muchas Bueno, Súper. gracias. no, pues fantástico. Entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo, Viridiana, por haber aceptado esta invitación. Estás muy invitada a seguir participando Muchas en este gracias. espacio. Ya te adicioné, creo, ¿no? Te llegaron, sí, ¿no? La lista de Sí, mails y me permití sí. hacerlo. Si te abruma, pues Muchas gracias. Claro, amenazo, me van a tener aquí y ahora me Ah, aguanto. no, fantástico. Sí, al final creo que un elemento como transversal de este seminario ha sido esta idea de los ensamblajes, ¿no? Y de alguna forma es no irse por, no, solo es una historia del Estado, o es una historia ambiental, o es una historia de la ciencia, sino cómo se van Ujú, articulando humanos, no ujú, humanos, organismos, personas, instituciones, ujú. tecnologías, ¿no? Exacto. Actores ecológicos, etcétera, y cómo podemos en nuestras narrativas históricas tratar de articular esta serie de nodos que de una u otra Ujú, forma van configurando los procesos, obviamente siempre le vamos a terminar dando más prioridad a uno que a otro, a unos que a otros, porque además pues es ujú. un reto, ¿no? Narrativo incluso, Claro, metodológico. Pero bueno, yo creo que ese es un elemento transversal que hemos estado siempre pensando, ¿no? Cómo articular diferentes agencias históricas o actores históricos en nuestras narrativas. Entonces, pues este es un claro. ejemplo fantástico. Y de nuevamente, Viridiana, muchas gracias. Gracias. Nos veremos más o menos en un mes. Tenemos la próxima sesión, ya les digo que es. Tenemos a Andrea Luch de la Universidad Nacional de La Pampa, que nos va a hablar del campo a la mesa, la comercialización de carnes en la Argentina, 1895-1930. También desde una aproximación más comercial, que también es interesante, la distribución. Entonces, bueno, pues muy invitados todas y todos, ya les avisaremos con tiempo. Y nuevamente, Viridiana, pues muchas felicitaciones. Esperamos con Muchas ansias gracias. tener tu libro dentro de Procos. No te quiero meter tampoco presión. Tómate tu tiempo, Gracias. pero mucho ánimo con ese libro. Y bueno, pues estamos en contacto entonces. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias por escucharme. Bueno, muy bien. Adiós a todas y a todos, que estén muy bien. Bueno, Adiós. bye. Chao. Hasta Gracias. luego. Feliz Gracias, día. chao.